Hermanos, buen día. Gracias por estar acompañando en esta oportunidad que el Señor nos brinda de poder abrir su santa y bendita palabra. Vamos a dar comienzo entonces a la reunión. Para eso vamos a orar al Señor para que Él nos bendiga. Amado Dios y Padre eterno que estás en los cielos, en el nombre precioso y glorioso de Cristo, nuestro amado Salvador, alabamos y bendecimos tu nombre y te damos las gracias, Padre, por darnos la oportunidad de abrir tu santo libro, tu palabra que nos habla profundamente a nuestros corazones, a nuestras vidas. Gracias por tenerla en nuestras manos, gracias por poder leerla, gracias, Señor, por poder guardarla y ponerla, Señor, en movimiento en cuanto a nuestras vidas. Rogamos que esta tu palabra, Señor, sea de provecho y de bendición para cada una de nuestras vidas en esta mañana, y también por aquellas personas que pudieran escuchar, Señor, en algún momento este mensaje, que si no te tienen al Señor, no lo tienen al Señor Jesús como único y suficiente Salvador, lo puedan hacer confesando sus pecados y creyendo a la voz del Evangelio. Gracias, Señor, por esto, y rogamos que tú nos asistas en este tiempo. Oramos en el nombre precioso y glorioso de nuestro amado Salvador, el Señor Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, les invito a abrir la palabra del Señor en Filipenses capítulo 3, un pasaje muy conocido, precioso, un pasaje obviamente paulino, donde el apóstol Pablo va a poner en contraste lo que es una justificación propia y cómo él la tiene en su consideración. Si esto tiene que tener un título, el título sería Mi propia justicia, mi propia basura. Ese sería el título. Entonces vamos a dar comienzo a la lectura bíblica en Filipenses capítulo 3. Dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermano, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Dice el apóstol en verso 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Verso 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún la estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hasta aquí nomás esta porción maravillosa de la palabra del Señor. Aquí el apóstol, el Pablo, guiado por el Espíritu Santo, va a hablar y va a escribir en esta carta a los hermanos filipenses de Filipo, y va a poner en un contraste a través de su propia experiencia. Pablo en su vida anterior era conocido con su nombre Saulo de Tarso. Leemos allí en Hechos capítulo 9, cuando él, con cartas de poder extendida por los gobernantes y los sacerdotes de aquel tiempo en el cual él vivía, tenía el poder para ir por todas las ciudades. Dice la Escritura que él iba a cada ciudad para buscar, encontrar, encadenar, incluso hasta quitar la vida a aquellos que eran del camino del Señor Jesús. Y este fue uno de los caminos que él empezó a desandar en aquel momento,
Y dice la Escritura que el propio Señor Jesucristo lo encontró en el camino cuando él estaba llevando a cabo aquellas incursiones en las ciudades. Y dice que el Señor se le apareció y él quedó ciego, perdió la vista, y el Señor le dijo, ¿no? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y aquí comienza el encuentro personal y maravilloso de Saulo de Tarso con el Señor Jesucristo. Y de manera inmediata y maravillosa, Saulo le cree al Señor y le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Este es el comienzo de la fe y del ministerio del apóstol Pablo. Y aquí en el capítulo 3 encontramos un contraste que él pone en evidencia. ¿Cuál es este contraste? La justicia propia de cada uno de los hombres y la justicia de Dios. Cómo él va a implementar esa justicia de Dios en su vida. Pero antes de hacerlo tiene que hacer algo muy, muy importante. Aquí en el verso 4 dice el apóstol, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día. Este es un contraste entre lo que él aprendió acerca del Señor y el contraste que tienen los fariseos, aquellos hombres apegados estrictamente a la ley del Señor. Y el contraste es la circuncisión. Aquellos hombres, aquellos fariseos se apegaban firmemente a la ley y cada hombre en edad temprana tenía que ser circuncidado. Esta circuncisión le valía a ellos el derecho de ser parte activa de la sociedad judía. Y eso estaba bien porque estaba marcado en la ley. ¿Cuál es el error? ¿Cuál es el inconveniente? Es que aquellos judaizantes, legalizantes, tomaban este hecho, este valor en cuanto a la sociedad israelita, y lo ponían mucho más alto que los preceptos divinos, los preceptos del Señor. Por lo tanto, para ellos le valía mucho más ser circuncidado que obedecer la voz propia del Señor Jesucristo. Y esto también lo tenía en cuenta el apóstol Pablo en aquel momento cuando él iba a buscar a los creyentes para tomarlos presos, torturarlos y aún quitarle la vida. Y estos judaizantes tomaban valor de esto en sus propias vidas. Por lo tanto, ellos creían que a través de este hecho de la circuncisión ya eran justificados delante de Dios y podían esgrimir estos hechos y lo tomaban como valores altísimos, de tal manera que nada le podía decir nadie. Pero Pablo en el verso 4 empieza este contraste. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. El apóstol le está diciendo a aquellos hombres que está bien, ellos confían en sus méritos, confían en lo que su carne le estaba demostrando tanto a ellos como a la sociedad, que eran activos en medio de la ciudad de Israel. Dice, si ustedes piensan esto, yo tengo mucho más derecho, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y acá empieza una lista que él vivía en su vida. Dice, circuncidado al 8º día. Esto era un precepto divino. Cada hijo varón debía ser circuncidado para ser parte del pueblo a los 8 días. Los restantes eran circuncidados a la edad de 13 años. Eso no era una costumbre, pero no era el precepto divino. Por lo tanto, ella pone el primer el cimiento de cuánto mayor era el que tenía él para confiar en la carne. Dice, yo fui circuncidado conforme a la ley, al 8º día. Sigue, dice, del linaje de Israel. Él era un verdadero israelita. Él no necesitó comprar ciudadanía. Esto también le valía delante del pueblo. Él era del linaje de Israel. Dice, de la tribu de Benjamín. Esto es importante porque era la tribu más preciosa y más querida y fiel dentro de las demás tribus. Hebreos de hebreo. Él era hijo de padre e hijo de madre hebrea. En cuanto a la ley, dice, fariseo.
era un hombre que se apegaba constantemente a la ley, creyendo tener un servicio a Dios. Por eso él iba detrás de los cristianos, pensando que él se estaba ajustando a la ley y que la ley le demandaba a él ir por detrás de aquellos creyentes. Dice verso 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, él asolaba constantemente a la iglesia. Dice la escritura que él respiraba amenazas de muerte. Esto tiene la idea de un felino que está agazapado, esperando que pase la presa. En cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Ahora bien, el verso 7 es precioso. Dice, pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor a Cristo. ¿Cuáles son esas cosas que eran ganancias para él? La estimaba como ganancia. Bueno, todo lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Que él estaba circuncidado al 8º día, que era del linaje de Israel, que era de la tribu de Benjamín, que era hebreo de hebreo, que se apegaba a la ley, que era un celoso de la ley, por lo tanto perseguía a la iglesia. Todo eso era una acumulación de méritos propios que le valía a él delante de la sociedad, y él creía que le valía también delante de Dios, como cosas que lo justificaban, que lo presentaban con argumentos más que conocidos delante de Dios. Pero en el verso 7 empieza el razonamiento propio del apóstol. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Esta palabra la he estimado significa llevar a la mente algo, un criterio justo. Él pudo razonar, él pudo comprender que toda esta jactancia que él sentía y que le demostraba a sus conciudadanos, a estos fariseos, lo llevó a su mente y empezó a pensar, ¿qué es lo que estoy argumentando? ¿Es esto válido para presentarme delante de Dios? ¿Es esto válido para justificarme delante de Dios? Y él declara absolutamente que no. Dice, eran cosas pasadas atrás, para mí ganancia. Era lo que lo hacía él un hombre con todo el sentido de la palabra. Lo hacían sentir a él un hombre al cual todos le deberían respeto. Y es verdad, le debían respeto porque era un hombre altamente conocido. Dice, pero lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ha estimado esas cosas que él tenía como valor, como cosas perdidas, sin valor, sin sentido delante de Dios. Y dice que lo hizo por amor de Cristo, porque conoció el amor del Señor. Verso 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahora bien, es interesante que la Biblia no nos dice que no tenemos que buscar valores. La Biblia no nos dice que no tenemos que progresar en nuestra vida. La Biblia no nos dice que aquellos que nos rodean tengan de nosotros una estima. El Señor no está diciendo esto, que eso no es válido. Lo que está implementando o está enseñando el apóstol Pablo, que eso, poniendo en primer lugar que a la persona de Cristo, ahí está el error. Porque ninguna de esas virtudes que uno pueda acaparar en este mundo lo capacita para estar con argumentos sólidos delante de Dios. Ciertamente aún lo estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Ahora, esta palabrita basura es una palabra muy interesante. En el griego es esquíbala. ¿Qué significa esto? Que es una basura sin valor alguno. No había valor alguno en aquellas cosas que él podía buscar dentro de sí mismo que le valían, le daban valor. No había, era inútil. No, nosotros muchas veces y de manera cotidiana vemos lamentablemente a gente sin trabajo, aquella gente que andan tirando sus carritos por las calles, buscando dentro de la basura muchas cosas. Entre ellas puede ser que busquen alimento, porque yo lo he visto y se ha visto, busquen algún vestido, alguna ropa
para llevar a sus hogares, a su familia, y cuántas cosas también para poder vender. Es decir, que la basura que yo saco afuera, para estas personas les es de gran valor buscar. Ellos pueden sacar de la basura, de nuestro cesto en la esquina, algo que a ellos le implique cierto valor. ¿Por qué? Porque necesitan y lo van y lo buscan dentro de la basura. Ahora bien, el apóstol Pablo dice que todo aquello que él tenía, él, por así decirlo, podía meter en su corazón y esgrimir que él era circuncidado al 8º día, pero él lo tenía como basura, no le servía. Él metía otra vez la mano en su corazón y decía, pero yo soy del linaje de Israel, también como basura, porque es inútil, no le sirve para justificarse delante de Dios. Metía otra vez la mano en su corazón y decía, yo soy hebreo de hebreo, también basura, inservible, inútil. Él metía nuevamente su mano en su corazón y sacaba el argumento de la ley. También no le favorecía en nada la ley para justificarse delante de Dios. Él metía nuevamente la mano en su corazón y podía esgrimir que era mejor que los fariseos, pero esto aún tampoco le servía. ¿Cuántas cosas el hombre mete la mano en su corazón y puede argumentar, creer argumentar delante de Dios, que no necesita de Dios? Yo muchas veces he hablado con personas, y supongo que ustedes también, hay personas que cuando uno le va a hablar de la palabra del Señor, dicen, yo no necesito de Dios, porque yo me conduzco de esta y de esta manera. No le hago mal a nadie, soy buen vecino, trabajo, soy un buen padre de familia, un buen esposo, un buen jefe de hogar. Y eso está bien delante de la sociedad. Además, está bien desde el punto de vista bíblico. Pero eso no alcanza para ganar la gracia y la misericordia del Señor. Por eso el apóstol dice, todo esto que era de gran valor, todo esto que yo estimaba como cosa superior, delante de la gracia de Dios, delante de la persona de Cristo, no me sirven para nada, es basura, es esquívala, no puedo sacar nada, no puedo obtener ganancia, no puedo obtener valor, no me sirve para nada, es inútil. Y dice en el verso 9, cuando él tira toda esa ganancia y la pone como basura para ganar a Cristo, dice el verso 9, y ser hallado en él. ¿En quién? En el Señor. No teniendo mi propia justicia, porque mi propia justicia es mi propia basura, es lo que me aleja de la gracia divina, es lo que me aleja de recibir al Evangelio por fe, es lo que me aleja de la salvación ofrecida en la cruz del Calvario. Todo eso Él lo tiró y para ganar a Cristo. Y dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Es evidente que la Escritura dice que por medio de la ley nadie puede ser salvo. Esto no significa abrogar la ley o tener cuidado de aquellos preceptos y mandamientos del Señor. Significa simplemente que esa ley no puede hacerme salvo. ¿Qué es lo que me puede hacer salvo entonces? Lo que me puede hacer salvo es la fe en el Señor Jesucristo y ser hallado en Él, no que es por la ley, sino la que es de la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Sin lugar a duda, el apóstol Pablo, cuando dice que en el verso 8, que él estimó, él llevó a la mente, él pudo razonar, él pudo comprender, trasladó toda aquella ganancia a su mente y razonó, ¿es esto lo que me justifica delante de Dios? ¿Es esto lo que me da valor delante del Altísimo? ¿Es esto lo que me prepara para obtener la vida eterna? Y él llega a comprender de que realmente eso no le sirve. No lo lleva a la gloria. No lo lleva a vivir la vida de fe que el Señor le da. Por eso dice, la subí, la estimé, la consideré. Por lo tanto, la tengo por basura, la sacó de su vida. Ya no era eso lo importante, ya no era eso el valor que él tenía en su propia vida. Él no podía esgrimir delante de Dios todas estas cosas que él sí podía esgrimir delante de los hombres, porque delante de los hombres él era superior, pero delante del Señor Jesucristo él era inferior. ¿Y qué es lo que lo catapulta hacia la cruz de Cristo? Es considerar que Cristo Jesús es superior a todos
esos detalles que él tenía como valor en su vida. Qué importante es reconocer en Cristo Jesús todo el valor que eso tiene. Qué importante es reconocer que mis méritos no son nada delante de Dios. Que me debo comportar bien, sí, pero eso no es el valor necesario para obtener la vida eterna. Dice el apóstol, aunque yo también tengo. Muchas personas creen que tienen de qué gloriarse. Vuelvo a repetir, la Biblia no nos dice que no tenemos que tener un progreso, que alguien no tiene que tener un grado académico, que alguien no puede ser un buen empresario. Eso está muy bien. Lo que está mal es que poner eso primero delante de Dios y justificarse. Decir que esos son los argumentos necesarios para esgrimir una defensa delante del Señor. El Señor Jesucristo dice la Escritura que dejando las glorias celestiales, vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. A nosotros, que bíblicamente y desde el punto de vista teológico éramos basura, inmundicia. Él tomó esta basura, Él tomó esta inmundicia, Él tomó este pecador, como a miles a través de la historia de la iglesia, y Él sí tomó ese valor de nosotros, porque para Él tenemos valor. Por eso Él descendió desde las alturas, desde los cielos, vino a este mundo a sufrir lo que sufrió. Él sabía perfectamente a qué venía. Él venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido? Porque lo que se había perdido jamás hubiéramos ido a encontrar al Señor. Por eso Él desandó el camino de la gloria. Vino a este mundo. Vino a mostrar el amor del cielo. Vino a mostrar el amor de Dios. Vino a mostrar la salvación y la ofreció en la cruz del Calvario. Qué bueno es que muchos de nosotros hemos podido decir en un día, todo lo que yo tengo en cuanto al valor de mi propia vida, lo tengo por basura, lo desecho de mi vida. Prefiero tirar todo eso y ganar a Cristo, que Cristo esté dentro de mi vida y no aquellas cosas en las cuales yo me puedo afincar y argumentar delante de Dios. Por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Es decir, que Pablo ya no iba a convivir ni a vivir con esas cuestiones. Él iba a vivir con la epopeya evangelística. Él iba a vivir con las marcas de Cristo. Él iba a vivir bajo el amor del Señor. Él iba a estar completamente identificado con la causa de la Biblia, con la causa del Evangelio. Él estaba dispuesto a entregar su vida en libación, de ser derramado en un sacrificio, porque él comprendió la verdad de la salvación. Y esto es lo que transmite. Miren, hermanos y amigos que casualmente puedan estar escuchando en este momento o en cualquier momento. Estamos viviendo momentos muy complicados para toda la sociedad. ¿Cuántas personas lamentablemente han pasado de este mundo, no es cierto? Muchas personas. ¿Cuántos planes quedaron ahí estancados que no se pueden realizar? Porque aquellas personas que pasaron de este mundo tenían planes, tenían proyectos. Pero estas personas, cuando estén delante de Dios, ¿qué podrían argumentar? ¿Cuántos se partieron de este mundo siendo buenas personas, siendo buenos esposos, buenos padres, buenos empresarios, etcétera, etcétera? ¿Cuántos? Pero allí delante del Altísimo no le vale de nada. Por eso el valor de hoy es de aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador. Dice el apóstol, el deseo de él era ser hallado en Cristo Jesús. Ser hallado en la fe del Señor. Que Dios Padre no lo encuentre a Él dentro de esta basura. O que la basura esté dentro de Él. Él prefiere ser hallado en Cristo Jesús. ¿Cómo lo hace? Por medio de la fe. Es creer en el Señor. Es creer en la voz del Evangelio. No solamente arrepentirse, sino creer a la voz del Evangelio. La voz del Señor. Hemos leído hoy en la cena acerca del Salmo 95.
Y en su parte media dice, si escuchareis hoy su voz, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis su corazón. Esta es la voz del Evangelio, esta es la propuesta del apóstol Pablo, que dejes todas esas cosas, que para ti son ganancia, pero si tú lo subes al razonamiento lógico, a tu mente y a tu corazón, vas a comprender que realmente esas cosas te alejan de Dios, porque te hacen creer a ti que eres más importante que el Señor Jesucristo. Dios quiera que en esta mañana pueda hallar cabida esta palabra en algún corazón vacío, para que haya gozo en los cielos y en la tierra por un pecador que se arrepiente y que pase de muerte a vida. Esta es la voz del Evangelio, esta es la propuesta sencilla de lo que es la salvación, que es recibir al Señor Jesucristo por medio de la fe. Damos gracias al Señor y vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno que estás en los cielos, en el nombre precioso de Cristo, te damos las gracias por esta oportunidad que tú nos has dado. Señor, que realmente tu palabra haya sido lo que habló a nuestras vidas, a nuestros corazones. Uno es finito en cuanto a estas cosas, pero confiamos en el poder del Espíritu Santo. Confiamos en el valor claro de tu palabra. Señor, gracias porque tú nos ayudaste a sacar todas aquellas cosas que podríamos argumentar delante de ti y las hemos estimado como el apóstol Pablo por basura, inútil, sin sentido alguno. Eso no nos sirve bajo ningún punto de vista para alcanzar la salvación. Y gracias te damos porque hemos llegado al conocimiento del Señor Jesucristo. Y tú nos miras y nos hallas en Cristo Jesús. Gracias por ese amor que se desprende de la cruz del Calvario. Oramos por personas que tal vez, Señor, en tu gracia puedan escuchar la voz del Evangelio, que puedan recapacitar, que puedan valorar lo que sienten cada uno de sí mismo y que puedan pensar que esos valores propios no le valen para alcanzar la salvación. Gracias, bendito Dios, por este tiempo. Lo hacemos en el nombre precioso y glorioso del Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga.